Pero eso que... Aló, buenas noches a todos. Buenas noches, Licen, buenas noches. Hola, Choni. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Muy bien, entonces empezaremos nuestra clase de hoy día. Estaba revisando la websys, dado que se han inscrito algunos como rezagados, pero creo que en nuestra materia no ha habido un cambio demasiado brusco como en otros. Así que por lo menos en listas he notado que hay 2 personas nuevas que se han incorporado. Espero que hoy se hayan conectado. Bien, entonces, a ver, me organizaré un cachito, por favor. Voy a levantar plataforma para guiarnos con las actividades que toca hacer. Y bueno, vamos a ir también un poco con la guía del calendario para, de hecho, estar, como les digo, consecuentes, ¿no? A lo que se ha planificado. Ya. Hoy tendría que estar culminando con lo que corresponde a fundamentos de la interacción humano-computadora y algo de historia que también ustedes han sido invitados a hacer lectura de del material que está publicado en Moodle. Mejor ya les voy a ir compartiendo mi pantalla para no hacerles adivinar. Así que ahora mismo. Ya. Les decía, principalmente para los 2 nuevos, si es que están, necesitamos estar un poquito más informados sobre el calendario que vamos a seguir, ¿no? Y por otro lado, también les estaba comentando sobre el asunto del contenido y el avance, ¿no? Licen, perdón, ¿podría maximizarlo su pantalla? O bueno, su navegador. Ya, creo que está muy pequeño, ¿no? Ujú. Voy a hacerlo entonces lo más grande aquí. Ya. Ese sería. Está bien, está ¿Está bien. bien? Está mejor. Gracias, John. Entonces, les decía que para esta parte de los fundamentos de la IHC y algo de historia, hemos estado trabajando, digamos, con apoyo del capítulo 1 del libro de la IPO, ¿no? De España. E incluso, a ver, me iré en modo estudiante, así no les voy a mostrar otra cosa diferente, ¿no? E incluso dejé una actividad corta que es el foro debate sobre un asunto en particular que concierne, por supuesto, al material que estamos revisando ahora. Desde luego, como ya culminó las entradas ayer, entonces ya está bloqueado el mismo, pues aún sea por 3 puntos, ¿no?
Ok, conviene participar en las actividades. Eso les animo, por favor, a todos quienes no lo habrían hecho. Desde luego no va a ser la única actividad, como les indicaba. Más adelante vamos a seguir habilitando otras. Y, ok, si todavía estamos un poquito tomando, no sé, o calentándonos, ¿no? Para tomar la marcha en nuestra asignatura. Pero bueno, tampoco nos dejemos mucho tiempo. Pues el objetivo de esto, de hacer lecturas, de que me acompañen también en estas sesiones, es a fin de que participen. ¿Listo? Desde ya, por participaciones, también voy a dar algún bono. ¿Ok? Y como siempre he dicho, es más llevadero hacer estas sesiones cuando interactuamos, ¿no? A través de nuestros comentarios, plantear dudas, capaz de compartir algún material interesante que ustedes pueden tomar como forma de ilustrar el aspecto que se está tratando. Bien, entonces nuevamente queda abierta la invitación para lo sucesivo. Ok, entonces si no hay alguna consulta, ¿sí? Sí, sí, Sebastián. Es que el foro de dudas es, como su nombre indica, para dudas, y el foro de debate es justamente para este objetivo de entrar a conversar, a dialogar, ¿no? Entre todos. De todas maneras, pero la iniciativa lo voy a tomar en cuenta. Simplemente para futuro nos concentraremos en el recurso que está disponible para tal actividad, ¿te parece? ¿Ya? Y a todos. Ah, a ver, creo que yo entonces estoy mal, ¿no? A ver, la pregunta que tú has formulado en foro de dudas no era una entrada para el foro de debate. No sé si una duda. Mira, yo lo he tomado, ay, no como duda, perdón, Sebastián, perdón, ha sido entonces un desliz mío haberlo revisado y bueno, en ese instante he estado con toda la intención de ya leer las entradas que hubieran puesto ustedes, ¿no? En el foro de debate y bueno, sí, entonces ha sido, reconozco, como dije, un desliz mío. Las dudas está bien, perfecto, tienes que hacerlo ahí. Gracias. Siento mucho, de verdad. Ya, ok, entonces estamos bien. ¿Alguna otra consulta tal vez de otros? Ah, ya, la idea es, entonces, mejor me iré este, al foro de dudas. Y aquí lo que planteó, me voy a ir a Sebastián, es esto, ¿verdad? Ya. Las computadoras tienen múltiples niveles de interfaces que pueden utilizarse al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo guiada por el título he dicho, ya aparece una entrada que debería corresponder, ¿no? Y además leyendo lo que sigue, ¿no? En la página 11 del libro, etcétera, ah, parecía ya algo mm, propuesto, ¿no? Desde de parte de Sebastián, como para que los demás compañeros participen, opinen sobre
sobre esto que puso. Por eso mismo dije, ay, no, entonces, Sebastián, deberías irte aquí, ¿no? Me voy a salir. Y donde debíamos plantear era aquí, ¿no? Aquí, un tema de debate que sea, digamos, acogido o respondido por los demás. De hecho, valga la oportunidad, lo que vamos a hacer en sucesivos foros de debate, si es que hay, ¿no? Para un poquito organizar, ¿no?, nuestras ideas y las participaciones, si me permiten, yo voy a colocar el tema de discusión o el tema de debate para que ustedes me sigan. ¿Listo? Incluso como iniciativa, yo voy a comenzar a poner mi opinión y alguien si está de acuerdo conmigo, no, no, digamos, abraza las mismas ideas, por supuesto puede y tiene todo el derecho de poner lo que piensa, ¿no? ¿Ok? Entonces, así trabajaremos. De hecho, me dirán, pero no parece interesante, ¿por qué no proponer también temas desde nuestra óptica? Es que este es un foro un poco dirigido, ¿no? Dentro, además del contexto de lectura que les he dado, porque si no, cada quien, imagínense, son ahora 17, si a los 17 se les ocurre poner su propia temática, entonces va a ser, o sea, un poco más trabajoso, por lo menos para mí, calificar, ¿no? O sea, en cuál de esas temáticas, quién ha participado o no. Por otro lado, también como que nuestras opiniones se van a ir disparando o diversificando tanto que hasta para ustedes va a ser un poco complicado, bueno, de participar en los 17 temas, no creo, ¿no? Pues, lo que quisiera es más por concentrar las ideas y el trabajo. ¿Listo? En algún lado he dicho algo de eso. Déjenme revisar, por favor. A ver, una lectura rápida. Les decía aquí, les invito a participar en nuestro primer foro de debate en el que todos trabajaremos un tema sobre el que comentaremos, expresaremos nuestras ideas o conocimientos. El mismo será iniciado por mi persona y por favor se insinúa no abrir otros temas a fin de no dispersar la idea, ¿no? Conforme vayamos avanzando el tema propuesto para el debate puede cambiar. O sea, si ya varios han respondido y más o menos hemos agotado sobre la pregunta inicial, se puede cambiar, ¿no?, el tema de discusión, pero bajo el marco general de ese tema que hemos planteado como tarea. ¿Listo? Entonces, para participar, les decía, es preciso leer esas páginas que se indican, ¿no? E incluso se hizo referencia a dónde está ese material publicado. Por tanto, animo por favor a leer la consigna de la actividad para con precisión, ¿no?, participar y hacer las cosas. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Ya. Ujú. Ya. Ya, como dije, estamos entrando en un estado de precalentamiento, seguro las próximas
participaciones van a ir mejorando. De hecho, por eso di simplemente 3 puntos para iniciar. Otro aspecto que animo también a leer, sobre todo para actividades como el foro, son estas normas. ¿Listo? Porque así como en el plano real o natural, imagínense que están viendo estos foros, debate que se dan, no sé, a ver, por ejemplo, en el plano político, hay un guión más o menos del que ha organizado el foro de debate para conducir, ¿no? Porque si no, sería bien complicado, bueno, seguir ese hilo conductor, o sea, salirse del hilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además siempre, no sé si ustedes escuchan Radio Panamericana, por ejemplo, ahí en sábado y domingo, ¿no? Cuando invitan a las personas, a políticos, politólogos, etcétera, etcétera, para analizar o dialogar sobre algunos temas, ¿no? Y en torno a este se generan las participaciones. Entonces, más o menos esa réplica quiero que se torne aquí en nuestros foros de debate y para lo cual incluso he puesto algunas normas, ¿ya? Para, bueno, guiados a través de estas 9 reglas, estemos con las participaciones un poco ágiles y también tenga contenido interesante, ¿no? No simplemente decir estoy de acuerdo, no lo estoy, o en algún caso incluso el uso de mayúsculas como puse en la regla 9. Bueno, por norma de escritura implica estar gritando. Pues como es un foro de debate más de diálogo, ¿no? También, aún sea de manera simulada y mediante nota escrita, empecemos a trabajar, ¿no? Estos elementos que nos va a servir no solamente para esta ocasión de la materia, sino también a ustedes, si es que no sabían qué significaba eso, les va a permitir en otros asuntos o trabajos, inclusive mensajeándonos entre amigos, evitar hacer eso, ¿ya? Inclusive en el diseño de páginas web o simplemente en los sistemas, en talleres, muchas veces nos encontramos que, bueno, el nombre de los botones o las instrucciones o la bienvenida al usuario se da con todas las mayúsculas, ¿no? Escritas, o sea, las palabras todas en mayúsculas. Entonces, no solamente la intención es que aprendamos para este objetivo del foro, sino también para otro tipo de aplicaciones a posterior. ¿Ok? ¿Ya? Eso sería un poquito con respecto a este foro. No sé si hay alguna consulta además de Sebastián, tal vez alguno que tiene alguna inquietud. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, permítanme ya organizarme con el material de hoy día. Estoy con mucha luz, no veo mucho. Ya. Bueno, pues vamos a... Bien, como indicaba, ¿no? Este tema es tanto de hacer énfasis en algunos aspectos que nos permiten tomar como las bases fundamentales, ya sea en términos de historia, o sea, como de dónde y por qué nace esta disciplina,
Y bueno, conforme a lo que ustedes han podido leer en el material, si es que lo han hecho, y hoy lo que vamos a continuar revisando, vamos a también ir aportando o mostrando que esta disciplina tiene sus lados interesantes, ¿no? Y entonces, para quienes han venido recién, ya queda el material en plataforma y aprovechando esta oportunidad, ese material que está publicado he vuelto a actualizar o a ordenar un poquito mejor, ¿no? Así que si alguno ya se ha descargado, por favor les solicito volverlo a hacer, ¿ok? Y eso va a ocurrir en los materiales que voy a ir utilizando más adelante. Es cierto que del semestre pasado voy a reusar alguno, pero conforme voy revisando o la secuencia de cómo ha sido desarrollada, capaz que con los cambios y los ajustes que he hecho en el plan global, ahora tienen que llevar un cierto orden, entonces voy a tener que mejorar, ¿no? Bien, entonces hasta aquí habíamos quedado en la sesión pasada, el día jueves, dado que el martes no hemos tenido nuestra clase, entonces a partir de aquí voy a continuar. De hecho, estas transparencias voy a ir pasando mucho más rápidas, simplemente puntualizando en cosas que son muy importantes, que si bien en esos años de los 40, 50, han sido aspectos que donde los autores como este señor Bane Barbach, ¿no? Tenía una cierta idea e incluso traducido en este artículo As We Might Think, ¿no? Que por entonces todavía parecía una idea demasiada, tal vez abstracta o muy ambiciosa, hoy en día, bueno, sí se ha puesto en términos reales, ¿no? Ok, me refiero a estas cosas que en ese artículo él había escrito, ¿no? De tal manera que esas máquinas que hoy por hoy conocidas como computadoras no solamente hagan cálculos como en sus inicios fue pensada, sino más allá de eso, ¿no? Donde prácticamente la comunicación o en términos ya de la disciplina ya de la IHC se conoce como interacción, va, vaya más allá de los simples comandos o tal vez de otras formas de interacción, sino cubra otros de una manera tan natural que permita al usuario básicamente entablar un diálogo como si lo estuviera haciendo con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, si eso pensaba este señor, ¿no? Seguro que se van a sumar a estas ideas otros tantos. No sé si ustedes han escuchado de Memex, ¿no? Que ha sido también otro artefacto para sus épocas que permitía almacenar mucha cantidad de información y también ya permitía hacer consultas con mayor rapidez y flexibilidad que sus anteriores o que sus antecesores, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo lograron hacer o conseguir esa rapidez? Ha sido también con trabajos que han sido inspirados en base a ese artículo de Bane Barbach por
sucesores como Douglas Engelbart, Ted Nelson, más adelante Tim Berners-Lee. Douglas Engelbart, en qué ha participado, digamos, cuál ha sido el aporte que ha hecho en todo esto, en todos estos avances, es en un dispositivo que hoy por hoy no deja de ser importante, ¿no? En la interacción. ¿Ustedes conocen qué cosa, a qué me refiero? ¿Alguno? ¿Han tenido la suerte de conocerle a Douglas, aun sea por foto? ¿Ni idea? No, Liz, no, para nada. Ay, gracias, Johnny. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver si tengo en este momento. No, me está pudiendo aceptar. Bueno, Douglas Engelbart no se ha provisto de un dispositivo, decía, ¿no? Ese dispositivo que nos permite hacer entradas desde de afuera para que la computadora puede hacer procesos interesantes. ¿Qué creen que sea ese dispositivo? ¿El mouse? Ujú. Ok, sí. Bueno, y el mouse también ha permitido generar, si quieren, otro tipo de formas de interacción que más adelante vamos a revisarlas, ¿ya? Pero como decía, Memex era un artefacto que facilitaba el almacenamiento de gran cantidad de información y también la búsqueda, pues nace estos conceptos de hipertexto. Ustedes saben que básicamente en la red todo es hipertexto y por supuesto una extensión a este concepto son los hipermedios y posteriormente los multimedios, ¿no? Entonces, es así como va inspirando hacia las interfaces gráficas donde ya se pueda interactuar a través de una serie de representaciones significativas, por supuesto a través de la imagen, las mismas que están incrustadas o que llevan su significado a través de metáforas, ¿no? Y metáforas que hacen relación de ciertas acciones con lo que ya está mm, entrenado, o sea, familiarizado el usuario. Y bueno, esto ha permitido, por tanto, hacer todo un paso hacia adelante dentro del denominado interfaces gráficas, ¿no? Bien, con eso ha habido más adelantos todavía y conforme también cómo evoluciona la industria del hardware, donde no solamente se ha quedado en lo que corresponde a la manipulación de las interfaces gráficas gracias a este dispositivo como el ratón, el lápiz óptico y otros, ¿no? Como el joystick y demás. Sino, aparte, también se lanza la idea de reconocimiento del habla, eh, bueno, los alcances a través de la World Wide Web y el trabajo en ambientes de colaboración y también ya hacia la parte de establecer interfaces mucho más naturales que los anteriores citados. Ok, entonces se ha ido dando conforme ha pasado las décadas una serie de avances, ¿no? Y con ello también cambia las formas de interacción que desde luego siempre buscan generar una suerte de acercamiento al usuario
de tal manera que sea lo más natural posible, haciendo que las interfaces de usuario incluso se tornen invisibles o intangibles, ¿no? De hecho, como indiqué, a toda esta evolución también se suma los avances en la parte tecnológica o de hardware, ¿no? Como ustedes pueden observar en esas imágenes. Y bien, aquí todavía hay una suerte de línea de tiempo donde en diferentes fechas y años, sobre todo, han sido generadas, ¿no? Una serie de acontecimientos que han marcado de alguna manera historia y además han apoyado a que esta disciplina avance. Ok. Entonces voy a ir pasando esa transparencia. Y bueno, ya al llegar ahora a esta, donde se define a esta disciplina de interacción humano-computadora, principalmente por algunas características que están remarcadas en color, quisiera empezar textualmente leyéndoles la forma como ACM lo caracteriza o define a esta disciplina. Ya primero leeré de manera literal y después ya un poquito les explico. ¿Qué dice ACM? Lo define así: disciplina que estudia el diseño, evaluación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso humano y de los fenómenos más importantes que los rodean. Bien. Decía que a propósito he ido señalando con colores diferentes algunas palabras. Esto a objeto de hacer notar ciertos elementos que están inmersos en esta definición que plantea ACM y lo hace de una manera muy bien representada. Pues si miramos aquí las figuras o estas fotografías, siempre encontramos que hay alguien humano interactuando con una máquina, ¿no? Lo voy a tomar de forma general porque la interacción no solamente y además de esta disciplina, interacción humano-computadora, es cierto, nos habla que esa máquina va a ser una computadora para nuestra área, que es informática. Pero ampliando también un poquito más, viendo ampliado este concepto, sabemos que los humanos también interactuamos con otro tipo de máquinas. ¿Ya? Ok, pero ahora nos vamos a quedar a centrarnos en algo que a nosotros nos concierne, la computadora. ¿Qué vamos a hacer como, si quieren, profesionales formados en este ámbito de la computación? O que ya sabemos hacer es algo de esto que dice, ¿no? Sabemos diseñar, evaluar e implementar. Claro que estas fases o etapas que indica probablemente no es precisamente en ese orden que hemos aprendido en ingeniería de software. Pues si miramos las metodologías que hasta ahora conocemos, siempre va por análisis, después diseño, ¿no? Desarrollo o implementación, las pruebas y así sucesivamente, ¿no? Bien, ¿por qué se hace esta categorización un poquito diferente? Es que desde este punto de vista que toma ACM, cuando el usuario es el actor central o es el que va a utilizar los sistemas, las aplicaciones
que nosotros vamos a ir desarrollando, pues tiene que ser, como indicaba, un ente o un actor central en el desarrollo de estos sistemas. Pues cuando se diseñan las interfaces, su participación también es importante. Y aún sea en un nivel de diseño, pues este usuario nos va a permitir ya, o también podemos permitirle en todo caso a este usuario ya jugar o aplicar o trabajar con esos diseños propuestos. Entonces, la evaluación a propósito no se pone necesariamente al final, como estábamos acostumbrados, sino en una suerte de generar una iteración o una retroalimentación constante y una comunicación con el usuario. Más adelante ustedes van a ver que esta forma de diseñar también responde a una metodología que encierra un paradigma o una forma de trabajo que va a estar centrado en el usuario. Entonces, sí, precisa hacer esta modificación, ¿ya? Esto no significa, desde luego, que no se analiza. O sea, directamente se empieza con el diseño. No, sí se analiza. Y bueno, vamos a trabajar en posteriores sesiones un poquito más a detalle este asunto. Pero bueno, lo que quiero es que tomen con énfasis estas 3 etapas. Bien, pero ¿para qué se hace este trabajo de diseñar, evaluar e implementar? Es para conseguir sistemas interactivos, ¿no? Sistemas informáticos, perdón, interactivos. Y aquí ya viene un elemento importante dentro de la disciplina interacción humano-computadora, que refiere a la interacción. Pues de no haber tal cosa, no sé, de hecho no estaríamos primero cumpliendo con ese ente o el usuario, ¿no? A cumplir, a facilitarle la máquina o la computadora en este caso como una herramienta que colabore o ayude en sus necesidades, ¿no? Y como dice a continuación esta definición, dice para el uso humano. Entonces, cuanto más aún estamos llamados a tomar en cuenta como elemento clave al humano, ¿no? Pero no solamente implica haber hecho todo este trabajo siguiendo ya sea una metodología que ya les he adelantado, el centrado en el usuario, para conseguir ese resultado de un sistema interactivo para uso humano, sino además continúa esta definición haciendo énfasis en un elemento más, que sería aquello que concierne al contexto, ¿no? Cuando se refiere a fenómenos más importantes que los rodean, prácticamente hace una referencia al contexto, pues ningún sistema o aplicación informática está al margen de un contexto. Con contexto me estoy refiriendo a todo lo que implica, bueno, el lugar de trabajo, puede ser el aspecto de organización o la estructura en la que se desenvuelve, ¿no? O responde según estructura organizativa, responde en sus roles de usuario, las tareas que debe llevar adelante, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante cargada, digamos, esta definición de significados. No sé si tienen alguna consulta o algo que añadir. Entonces, continúo.
Ojalá, pero ese silencio sea que todo esté bien. Así lo voy a tomar yo por el lado bueno. Ok, y si no lo está, por favor expresen si hay alguna cosa que no se ha entendido o simplemente no sé. Yo continúo. De hecho, hay más de esta definición propuesta por otros autores. Aquí ya se los presento una y también la otra, que si leemos, bueno, finalmente todas prácticamente se cruzan o no están en contradicción, ¿no? De alguna manera, claro, algún autor, como en este caso de Carol, hace referencia ya con nombre y apellido a un aspecto más, que es la usabilidad, ¿no? Y bien, en el otro de Prince que podemos ver, a ver, o sea, pone de manifiesto más claro cuando se refiere a las actividades, cuando también yo les decía que con esto del contexto se tiene que implicar esas actividades o tareas, ¿no? Ok, entonces, como decía, más de estas definiciones ustedes en la bibliografía van a poder encontrar y bueno, ya dependerá con cuál se queda. De hecho, en todas, como se indica, el elemento humano es la clave y lo que también se persigue con esto de decir sistemas interactivos es que esa interacción se manifieste en la facilidad de ser usado, de ser aprendido y sobre todo útil, ¿no? Ok, en las tareas que necesite. A ver, entonces con toda esa introducción que he hecho a partir de esa definición, vamos a caracterizar a tres componentes dentro de esta disciplina, ¿no? Dentro de este concepto también que hemos tratado de un poquito desgranar. El humano, de hecho, lo que se busca para satisfacer a este humano no solamente es que sepa hacer las tareas con la facilidad que permita hacerlo, ¿no? Con la herramienta o la máquina, sino además que le deje una experiencia poco más que tiene que ver con la emoción, ¿no? Porque para ustedes, no sé qué significa satisfacción. ¿Alguien me puede decir cuándo se siente satisfecho? No, no saben cómo expresar un ejemplo. Y cuando se cubren las necesidades, ¿no?, de la persona, digamos, estoy satisfecho después de comer, es porque ya no tengo hambre, ya no tengo la necesidad de comer. Ya. Y hay veces que nosotros tenemos tanta hambre que ya ni modo, aún sea pan con plátano, bueno, ha llenado nuestro estómago y listo, ha pasado el hambre, pero eso puede ser que sí, ha podido salvarnos, ¿no? De ese crujir de nuestro estómago, pero probablemente todavía no estamos satisfechos, ¿no? Quién sabe, hubiéramos querido comer un pique. Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver un poco la satisfacción con las emociones? Con el hecho de sentirnos prácticamente complacidos, ¿no? Yo creo, Licen, que
Si estamos satisfechos, tendríamos que estar alegres, También, ¿no? una alegría, porque si hemos satisfecho una necesidad, Ujú. entonces ya no tendríamos que preocuparnos por eso. Ya. Gracias, Jun. Ok. Es eso, ¿verdad? Porque si bien los sistemas nos pueden ayudar a hacer tareas, ¿no? Muchas, pero de estas tareas pueden ser logradas incluso, no sé, haciendo malabares o adivinando o aplicando ciertas artimañas y listo. Esa forma de trabajar no creo que nos haga felices o alegres como Johnny dice. Por tanto, no es de satisfacción nuestra, ¿no? Entonces, la idea de lograr ese efecto es justamente trabajar, ¿no? Con, con cierto tipo de conceptos que nos van a permitir, por lo menos, alcanzar a mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Y ese aspecto ya de por sí se torna un poquito retador en nuestra materia, pues para satisfacer, por ejemplo, a Johnny, ¿no? Ponerle alegre, contento, pues yo necesitaría un poquito más saber qué le hace feliz o le pone alegre a Johnny. Pero lo que le hace feliz o alegre a Johnny, probablemente a Francisco no, es más exigente o quién sabe, no sé, se contenta rápidamente con otras cosas diferentes o menos de las que espera John. Entonces, imagínense, cada usuario tiene sus propios gustos, sus propias necesidades, tiene ciertas, ¿por qué no?, dificultades. Entonces ya es poco complicado, ¿no? Por eso les digo, es un aspecto retador. Y es en ese sentido que esta disciplina se torna incluso en la necesidad de ser apoyada por otras, porque el hecho de comenzar a comprender incluso la manera como piensa el humano, ¿no? Cómo trabaja su mente o qué forma o cómo perciben las cosas, ya es un tema que nos va a llamar la atención, ¿no? Para lograr comprender, y ese es su modelo mental que ya les adelantaré, ¿no? Ese modelo mental de trabajo que ya con la experiencia, el uso de los sistemas y demás, cada usuario ya tiene preconcebido, y para que el nuevo sistema o que estamos actualizando, desarrollando, de alguna forma se enganche con esa experiencia, pues necesitamos entender, ¿no?, esas bases, dado que el usuario siempre va a buscar, un poco en términos un poco coloquiales, ¿no?, engancharse o encontrar esos elementos comunes que suele utilizar en las tareas que realiza, ¿no? Y por qué no, un sistema informático no debería representar esos elementos, ¿no? De hecho, no tendría que frustrarle al usuario, sino más bien tratar de, sobre lo previo, sobre ese conocimiento previo que tiene, más bien ayudarle, ¿no? Facilitarle las cosas. Ok, avanzando. Otro elemento o componente es el computador o la computadora, que de hecho
no es que no tenga mucho sentido también tomarlo en cuenta como componente. Hoy por hoy sabemos que la tecnología ha avanzado, las formas de acceder a estas son variadas y no precisamente tenemos que pensar que nuestros usuarios van a acceder a un sistema o una aplicación a través de una computadora de sobremesa, ¿no? O tal vez, como se ha puesto tan de moda los teléfonos inteligentes y básicamente son computadoras, podemos generalizar diciendo que, bueno, todos van a poder prácticamente trabajar desde su teléfono celular. O simplemente decir que, ok, la mayoría maneja Windows o un X sistema operativo o una característica muy particular en cuanto a hardware, ¿no? También estamos llamados a un poco revisar este aspecto para que así el usuario y las interacciones que vayamos a diseñar sean factibles en uno u otro caso. O sea, si nuestros usuarios manejan equipos un poquito más sofisticados y otros capaz que todavía continúan con versiones incluso poco anticuadas de los navegadores. ¿No ve? Entonces, y esto tal vez es porque su equipo, bueno, no ha sufrido actualización, no han necesitado el usuario de comprar otro hardware más actual. Pero eso no debería ser impedimento también de ya no poder utilizar algún sistema. ¿Ya? Entonces tendríamos que también un poco saber este aspecto. Por último, como ya se indicó en la definición, este componente de la interacción es importante, dado que estos dos elementos o componentes anteriores, con falta de este componente del tercero, no podría ser posible, ¿no? Entonces nosotros necesitamos aprender en esta materia también cómo entablar ese diálogo, la interacción con el humano y la computadora a través de algunas acciones que podemos ir determinando conforme a características del humano y también de la computadora. Porque la interacción, de hecho, está sujeto a ambos componentes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna acotación o aportación? Muy bien, entonces continuaré. Este es un esquema de la interacción humano-computadora donde vamos a observar esos componentes que ya les he indicado. Y también si tomamos un poquito más de atención vamos a encontrar que desde el lado humano, ¿no? Hay aspectos que sí es preciso tomarles en cuenta, como la forma de cómo este humano va a procesar la información, ¿no? Y ahí ya entra en juego aspectos de, bueno, cómo está constituida fisiológicamente su cerebro o la memoria, qué capacidades tiene, limitaciones. De hecho, también es información para que llegue, ¿no? Hasta nuestro cerebro. Hay todo un sistema sensorial que está, por supuesto, cubierto por los 5 sentidos. La vista, el tacto, el olfato, el gusto. Y bien, para nuestro caso, principalmente vamos a hacer mucho énfasis en la vista, ¿no? Desde luego, todos estos sentidos
también cobran su importancia dependiendo del estilo de interacción que se quiere plasmar en el diseño. ¿Listo? Bueno, ok, si se va a hablar en algún caso de interfaces basadas en voz o abordar este aspecto, tal vez ya en los trabajos no precisamente entremos en esa dinámica. Ok. Bien. También, por otro lado, siguiendo, ¿no? En el componente humano, vemos que hay otro aspecto que está relacionado con el lenguaje, la comunicación y la interacción. Y es que si bien la interacción va a ser con un ente, o sea, una máquina, eso no implica que, bueno, tengamos que romper algunos esquemas o formas de comunicación que los humanos o los usuarios estamos acostumbrados a tratar. Desde luego, con el advenimiento de las interfaces gráficas, las formas de comunicación se han tornado un poco más visuales, ¿no? Pero con el correr del tiempo no se ha quedado ahí, sino que hoy por hoy ya entra en la interacción formas mucho más naturales que están basadas en el movimiento, ¿no? ¿Movimiento de qué? De las manos, en los gestos, del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, eso por este lado del componente humano. Muy bien. Sobre la computadora, seguro que vamos a necesitar también aprender algunas técnicas, ¿no? De hecho, incluso vamos a trabajar la información a través de su arquitectura propia, en este caso la denominada arquitectura de la información, que nos va a ayudar un poco a organizar todos los elementos que posteriormente van a estar presentes en el diseño de las interfaces. Y desde luego, dependiendo del estilo de interacción, vamos a tomar en cuenta dispositivos como el mouse o el teclado o, bueno, entradas de voz. De hecho, no les prometo para nada este asunto y menos pedirles trabajar con interfaces naturales a través de dispositivos como el Kinect o Leapmotion y otros, ¿no? Ok, entonces va a quedar siempre como un asunto de, bueno, en esta materia, incentivarles, motivarles a un poquito más curiosear y capaz que ya en sus proyectos de grado, ustedes, si están en esa materia, en taller de grado, perdón, y en la búsqueda de un tema, capaz pueda inquietarles algunos aspectos que vayamos viendo, ¿no? Y bueno, ustedes tomarlo como idea para trabajar a través de un proyecto, ¿ya? Ok, si vemos un poquito el componente que está situado arriba, o sea, que cubre, si quieren, al humano y a la máquina, es justamente el contexto, ¿no? Y el contexto está pues respondiendo a toda esa dinámica del mundo real que nos engloba, ¿no? Eh, Como por ejemplo, si trabajamos en una empresa en coordinación con un grupo, tal vez no necesariamente solo vamos a trabajar un usuario, una máquina, sino en coordinación con una red de máquinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente en la parte inferior estamos, déjenme retirar esto, haciendo, por lo menos este esquema hace relación o énfasis en el proceso de desarrollo.
sea, para trabajar todos esos elementos que se tornan en el diseño, desde luego no vamos a prescindir de aprender o repasar algunas técnicas que tal vez ustedes ya dominan, ¿no? Que pueden ser de evaluación, otras técnicas para la representación o el diseño de las interfaces, otras que nos van a permitir incluso tratar mejor, ¿no? Los requerimientos a través del uso de técnicas como los casos de uso, análisis de tareas y otros. Bien, hasta aquí hay alguna consulta. No. Ok, entonces avanzaré. Entonces, ¿qué objetivo persigue la disciplina interacción humano-computador? Pues ustedes que se están formando como profesionales en esta área puedan aprender a utilizar un conjunto de técnicas, ¿no? Sabiendo que estas deben responder de una manera más atinada, si quieren, ¿no? Actividades que el usuario busca realizar a través del uso de los sistemas. Y de hecho, si estamos siempre pensando en el usuario como el ente al que deseamos contentar, entonces, como disciplina ya nos propone trabajar en una metodología denominada diseño centrado en el usuario. ¿Ya? Y alrededor de esta metodología o de esta forma de trabajo, para algunos es filosofía o paradigma, vamos a ir utilizando una y otra técnica en diferentes fases a fin de plasmar todo lo que se vaya a, digamos, a descubrir, si quieren, o a estudiar de nuestro usuario, ¿no? Todo lo que vayamos a conocer desde este lado. Bien, entonces, ok, ya tal vez suene muy redundante decir con esta diapositiva, lo que se pretende en todo este afán siempre es entablar una suerte de diálogo que muchas veces, quién sabe, ustedes también todavía incluso, si bien en otras épocas era el boom de las interfaces, me refiero cuando todavía no utilizábamos precisamente las interfaces gráficas, aunque no creo, ustedes no son de una guardia vieja tan lejana, pero al menos han tenido, yo creo, un ejemplo de interacción que no es basada en lo gráfico, sino a través de comandos, ¿no? Entonces, seguro que sí con sistemas operativos. ¿Han hecho algún ejemplo? Sí, todavía yo utilizo la línea de comandos. Línea de comandos, ¿no? O sea, eso tampoco ha quedado muy al margen y prácticamente como vetusto que ya no se usa. Sí, pienso que todavía se va a usar además, ¿no? Dependiendo de los propósitos también que se persiguen. Bien, pero te abre también un abanico de posibilidades que nos van a permitir trabajar de una forma distinta, ¿no? Y de hecho, conforme van pasando las décadas, pues estos estilos van a ir cambiando, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por estilos de interacción o a qué se refieren? Prácticamente son las maneras o formas, ¿no?
en que los usuarios se puedan comunicar o interactuar con el ordenador. Desde luego, como ya les indicaba, estas formas de trabajar o de interacción pues han nacido en sus primeras formas de interacción basadas en las líneas de comandos, ¿no? Así nació esa interacción. Estas formas o estilos de interacción, por supuesto, demandaban que los usuarios aprendan comandos, ¿no? Y así como, no sé, alguien me ha respondido que aún lo utiliza, yo creo que no solo él ha tenido esa oportunidad de tener esa experiencia, y pienso que todos, ¿no? ¿Verdad, Omar? ¿Tú has usado? Sí, Liz, sí, o sea, para unirme a base de datos y en TCO se utiliza mucho comandos o para servidores, ¿No ve? porque la mayoría de los servidores están en Linux, digamos. Para eso, Liz, para Cierto. descargar todo eso. Sí, ¿no? Entonces, no, tampoco ha pasado de moda totalmente, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué ventajas podríamos hablar o sobre qué ventajas podríamos destacar de este tipo de interacción? Es que consumen menor espacio en memoria, ¿no? Que las interfaces gráficas. De hecho, son más rápidos porque no precisan de desplazar el mouse, porque, ok, siempre más de una vez, tal vez no solo yo, hasta ustedes cuando han empezado a trabajar con el mouse, un poquito no se complica, ¿no? Para apuntar exactamente al objeto que queramos. Entonces, bueno, a medida que tenemos práctica, esto se mejora. Luego, podemos simplificar ya las tareas más complejas o repetitivas de una manera que con el uso de scripts se puedan facilitar, ¿no? Por favor, si me estoy pasando con la hora y más, me hacen notar, ¿listo? No vaya a ser que les torture un poco más. Bien, entonces, seguro, pero también tienen desventajas. No he puesto a propósito. ¿Qué desventajas ustedes le ven a esta forma de interactuar con la máquina? A ver, La interacción con ya. yo creo que con los tres dispositivos, por ejemplo, para cuando tenemos una interfaz gráfica como la actual, por ejemplo, con Windows 10, Sí, a diferencia de DOS, que yo lo he utilizado cuando estaba en colegio o liceo, sí, entonces era todo negro, entonces todo era teclado sí. y pocas veces, o sea, no se utilizaba mal, el mouse estaba de adorno. Ajá. Entonces, la desventaja sería que no se puede trabajar con gráficos, Mm, ¿no? Esa es la sí. principal desventaja, Mm, ¿no? Que solo todo es texto y si quisiéramos ver un video, en ese entonces no se podía reproducir. Y actualmente también, ¿no? Porque yo también trabajo con servidores y ya. bases de datos, entonces es bien cómodo el tema de la consola, porque si alguna vez has ejecutado una instrucción, Mm, entonces tú lo buscas en el historial, lo puedes volver a ejecutar, lo puedes reutilizar, entonces bien cómodo, pero para tema gráfico es una desventaja. sí, sí, ¿no? Bien, además, poco por estudios que se hacen, ¿no? De otras disciplinas indican que mm, generalmente en los humanos estamos acostumbrados más a una interacción visual, ¿no? Así hemos nacido desde muy pequeños, incluso tal vez hemos experimentado un poco de descargas, ¿no? Eléctricas al meter nuestro dedo a los enchufes para curiosear y
de qué trata este objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza es más de interactuar visualmente y a través de objetos. Entonces, bueno, demanda desde luego esta forma de interacción, memorizar algunos comandos también, ¿no? Que si bien como Johnny dice, hay formas de facilitarnos la vida, lo hay, pero ok, eso sería. Gracias, Johnny. Bien, entonces, vamos a ir a otro tipo de estilo, que ya es la interfaz gráfica, ¿no? Y de hecho, como ya adelanté, prácticamente es la manipulación visual de imágenes y objetos que por supuesto van a ir representando también cierto tipo de acciones, ¿no? Aquí como ponía en esta lista de ventajas, pues estos objetivos que vemos sustituyen esos comandos que teníamos que aprender en el anterior tipo de estilo de interacción por acciones y las mismas fácilmente incluso nosotros podemos deducirlas simplemente al ver, ¿no? La imagen. Ok, entonces también se avanza en el uso del mouse o ratón. Y de hecho, también nosotros podemos generar cierto tipo de, como decía, o intuitivamente predecir qué va a suceder si yo hago pincho en este objeto. Y si no era una acción deseable, entonces también me permite hacer el efecto reversible, ¿no? Ok, y algunas otras, como ustedes también seguro que conocen como ventaja, este hecho de que está la información un poquito más ordenada, ¿no? A través de menús, de barras, de iconos, y desde luego, inclusive nos expresa claramente el estado del sistema o la situación en la que se encuentra generada una operación. ¿Ya? Ok, pasando rapidito a otro estilo de interacción que serían las interfaces naturales de usuario. Estas ya, como su nombre indica, lo que pretenden es interactuar con el usuario de una forma mucho más natural, ¿no? Y para lo cual, no solamente, por supuesto, van a necesitar, qué sé yo, dispositivos de entrada. De hecho, no usan estos dispositivos que en el anterior estilo de interacción sí era preciso, sino más bien hacen uso de movimientos gestuales, ya sea de las manos o el cuerpo, para comunicarse, ¿no? De esta manera. Exponentes, por ejemplo, o dispositivos que nos permiten hacer esa interacción, pues es a través del Kinect de Microsoft, o este otro que también es, bueno, funciona de similar manera, Leap Motion, ¿no? Y si se fijan, ahí está haciendo simplemente el movimiento de los dedos. Y, ok, dentro de esta categoría de las NUI, también están, o sea, se pueden realizar una serie de trabajos a través de las pantallas multitáctiles, ¿no? O las multitouch. Ok, como ven ustedes en las fotografías, las mesas interactivas, los cristales inteligentes,
donde prácticamente las superficies ya se tornan, ¿no? Como el medio de interacción y no necesitamos precisar del, ¿qué se llama? De un dispositivo como la pantalla misma, ¿no? O sea, ya tienen otras formas. Ok, esto voy a pasar nomás ya. Y bueno, en los ejemplos también ustedes ven que hay otros canales que también actualmente se están explotando. En este caso, como los cascos que se ponen en la cabeza para, a través de la captura de señales, interactuar con la máquina, la voz, o también este que sería con la lengua, ¿no? Y seguro que si hablamos de interfaz de usuario de voz, ustedes, quién sabe si han tenido la posibilidad de interactuar con alguna de estas aplicaciones. ¿Alguno ha tenido la experiencia con Siri, Cortana o los asistentes de Google por lo menos? Sí, listen con Google. ¿Ya? La única desventaja es que tu micrófono tiene que ser, como le llaman, de alta fidelidad. ¿Ya? Porque Sí. si tienes un buen micrófono, te reconoce todo, no importa la velocidad que hables. Una maravilla, pero lo de Google. Sí, eso, ¿no? Ok, entre sus ventajas están la personalidad y el tono, dado que como estamos queriendo tornar esta interacción lo más natural posible, entonces ya prácticamente lo que se busca es hasta copiar nuestro tono de voz, ¿no? También la eficiencia y conveniencia, porque a través de estos comandos de voz o vocales va a ser más fácil de llevar adelante las tareas, ¿no? Y entrar en un diálogo más cercano, como si lo estuviéramos haciendo entre humano a humano. Una experiencia más humana que nos permite también generar esa conversación. Ok, ahí tienen, para quienes todavía no han revisado, un material complementario, ¿no? Que nos habla sobre estilos y paradigmas de interacción, que es parte del libro de la AIPO. Y bueno, no sé si me da el tiempo para terminar. Sí. Entonces, continuaré. Por favor, no quisiera dejar, ya me quedan muy pocas transparencias o diapositivas. A ver, pasando a un punto que tiene que ver con ciertas características que particularizan a esta disciplina, pues es su carácter multidisciplinario, ¿no? Y también una característica emergente es que va evolucionando conforme la tecnología también lo hace, ¿no? Y mirando, encontramos que interacción humano-computadora tiene mucha influencia de la parte de computación, como no podía haber, como no podría faltar, la ingeniería, el diseño y la psicología, ¿no? Estas disciplinas que he citado son las que principalmente influyen en IHC y ¿por qué influyen tanto? Porque también apoyan, coadyuvan con técnicas que nos van a permitir establecer ese ansiado sistema interactivo, ¿no? Con características usables, amigables y demás. Bien, la computación e ingeniería llegarían a ser importantes en coadyuvar a IHC
gracias a que a través de estas vamos a definir el comportamiento que pueden tener los sistemas, ¿no? Los sistemas o aplicaciones que vamos a desarrollar. La psicología es otra rama que prácticamente nos va a ayudar a entender a los usuarios, sus limitaciones y sus modelos mentales, ¿no? Entonces, es también importante la psicología y también el diseño, ya que el diseño cobra su importancia para representar el contenido, ¿no? de las interfaces y también la manera como se diseñan el comportamiento a través de los elementos que queremos representar en las interfaces, ¿no? Y todo esto, por supuesto, va a influir en que el usuario tenga mejor experiencia de uso. De hecho, más que esas disciplinas que he citado, hay también otras como la sociología, antropología, la ergonomía, los factores humanos, la filosofía y la inteligencia artificial. Por supuesto, la ergonomía, así puntualmente ya indicando, es la rama que nos va a ayudar en adaptar las cosas que sean de mejor adecuación, no sé, o comodidad para que podamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, con el mouse. Si ustedes ven el primer mouse, van a sorprenderse que este no tenía la forma que ahora lo tiene, ¿no? Entonces la ergonomía juega mucho en ese aspecto y no solamente en lo físico, sino también en lo cognitivo. O sea, no solamente trabaja en el aspecto del hardware, sino también en aspectos donde permita al usuario no sentirse cómodo fisiológicamente, así como fisiológicamente. Ya en otras secciones o temas vamos a retomar este asunto, ¿ya? Bien. Ok, entonces trabaja mucho en facilitar que los usuarios puedan interpretar los mensajes de una manera rápida y fácil, ¿no? Eso sería más comodidad fisiológica. Y de hecho utilizas también para representar algunos objetos el uso de metáforas, ¿no? Dándole un significado por medio. Bien, de hecho antropología y las demás disciplinas no las he citado, pero si ustedes tienen tiempo y desean ampliar la información, siempre está disponible en ese capítulo que aquí ya les muestro. Y con eso ya estaría culminando este tema. Y creo que la sesión de ahora, justo 8:15. Bien. Entonces, se han salvado un poquito más. Volviendo a este asunto del calendario, nos tocaría trabajar en un caso de estudio, ¿no? Pero para lo cual yo considero que deberíamos por lo menos un poquito ingresar a hablar de un tema importante que es usabilidad, ¿no? Ok, entonces voy a preparar para el día martes ese trabajo y de hecho antes de lanzar me voy a tomar unos minutos para resumir o establecer algunos aspectos que implican la usabilidad como tal y voy a después hablarles del trabajo para que ustedes
con esta base y claro, ampliando más con una lectura que yo les voy a pedir, hagan el trabajo. ¿Está bien? Sí, listen, sí. Ok. Bueno, nuevamente les agradezco por venir a esta sesión y esta semana ha sido muy corta y estamos a punto de, de culminar. Ya les deseo feliz fin de semana por adelantado. ¿Listo? Chao a todos. Gracias, Lisa. Buenas Chao. noches. Buenas noches, Licen, hasta el martes. Hasta el Hasta la siguiente martes. semana, dice. Buenas Chao. noches, Lice. Buenas noches. Que estén Hasta bien. luego. Hasta luego.